Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Todo bien? Muy bien, por dicha. Vean, hoy vamos a ver el tema de huellas. Voy a tratar de cubrir las tres huellas: agua, carbono y huella ecológica. En general son conceptos relativamente simples, pero pueden ser un poco tediosos a la hora de cálculo. Vamos a hacer algunos ejemplos utilizando calculadoras de los tres tipos. Y les voy a presentar rápidamente un ejemplito que estamos haciendo para un edificio. Tal vez como para que se den cuenta cómo es el asunto. De hecho, hablando con el profesor Eric Mata, es probable que hagamos algún tipo de proyecto de investigación para el desarrollo específicamente de huella de agua para edificios. Pero les voy a mostrar dos metodologías que se están utilizando, una que es muy general, muy simple de utilizar, y otra que es muchísimo más compleja, que es basada en una norma. Entonces, Recording in vamos a ir progress. empezando con esto. Ok. Bueno, vamos a ver. Primero que todo, el concepto de la huella hídrica se puede utilizar para un consumidor, para un productor, para un producto, para una nación, dependiendo del alcance que uno quiera, se puede aplicar para cualquier cosa. En general, siempre va a estar relacionada con la cantidad de metros cúbicos de agua por producto o por unidad de tiempo o por unidad funcional, como se le llama en algunas normas. Cuando hablamos de unidad funcional, es, por ejemplo, digamos, una unidad que es muy común para la determinación de huella de agua en los proyectos de infraestructura, es el metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, depende de lo que estemos analizando, así se ajusta. Y en principio tiene varios componentes. Tiene un componente, indistintamente de la metodología que se utilice, en general, conceptualmente está compuesta por tres elementos fundamentales: la cantidad de agua que el producto tiene intrínsecamente incluido, ¿verdad? Intrínsecamente incluido me refiero a la cantidad de agua que se utilizó para producirlo directamente, la cantidad de agua que se generó como residuo en ese proceso y la cantidad de agua que eventualmente se utilizó en todos los procesos complementarios a esa producción. Por decirlo de alguna forma, eso es como lo que se conoce en el concepto del consumo de agua o de la huella de agua virtual. Ahora, dependiendo de la metodología que uno utilice, entonces hay una que es muy simple, ¿verdad? Que es como tres agrupaciones: agua gris, agua verde y agua azul. Entendiendo que el agua azul es agua que no retorna a la cuenca donde yo la absorbí, que se puede evaporar, pero que simplemente, digamos, no va a volver al terreno donde estamos. Está el agua gris, que está relacionada con contaminación, es agua de desecho, y está el agua verde, que es la que se interpreta que es de lluvia, que es un agua que puede estar relacionada con alguna plantación.
y que es el agua que se puede utilizar para producción de bienes agrícolas. Ahora bien, tenemos en otra metodología huellas que tienen que ver con consumo directo, huella por escasez, que introduce un concepto en el cual si yo, por ejemplo, estoy produciendo o estoy haciendo una construcción y estoy importando materiales del exterior y esos materiales vienen de, por decir algo, uno viene de Colombia y el otro viene de China, por las condiciones que tiene Colombia, la escasez, el factor, la presión que genera la producción de ese producto en Colombia sobre el recurso hídrico es mucho menor que la presión sobre el recurso hídrico que se genera en China por la producción de ese producto. Porque en principio, pues hay muchísimo más escasez, hay más limitación del recurso en China que en Colombia. Entonces, eso es como una huella que se calcula en función del impacto que genera en el país en donde se produce. Adicionalmente a eso, también está la huella de toxicidad, de ecotoxicidad, de eutrofización y otro montón de elementos que ahora vamos a ver rápidamente. Como para que tengan una idea un poco más gráfica de en qué consiste el concepto de la huella hídrica. Hay un señor que se llama Arjen Hoekstra, que es el creador del concepto. Él es profesor de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Y en principio, digamos, él fue el que vino con el concepto original hace ya bastante tiempo. Entonces, vamos a dejarlos un ratito con este señor. ¿Llueve mucho donde vives? No creas que por ello no te afecta la escasez de agua. Fíjate en los alimentos que consumes y en la ropa que vistes. Probablemente se han fabricado o producido en lugares que sufren fuertes sequías. La economía es global y también el consumo de agua a través de los productos. Si queremos un mundo más sostenible, tendremos que incorporar el chip de la huella hídrica. Lo cuenta Arjen Hoekstra, impulsor de esta iniciativa. Arjen Hoekstra es el creador del concepto huella hídrica. ¿Qué significa este concepto exactamente? The water footprint shows the amount of water that is being consumed and polluted along the supply chain of a product, so in all processes that are needed to make the product. Now we use water for water drinking, for showering, but we also use water in agriculture for irrigating crops. So there is a lot of water being consumed in those kind of products. So if in the end we get the products from the field into our home and we consume the products, then we say we have a water footprint over there in the other place where the product was being produced. It is very difficult for people to understand those numbers because they sound so big. But you can imagine if you are at home and you have to give water in the garden, if it's very dry, it costs a lot of water. And that is precisely what is the case in agriculture. 92% of all the water used in the world is in agriculture, not at home. So that's why we say 1% to 4% maximum of the water footprint of an ordinary consumer relates to the water use at home. The other 96% relates to the products we consume, and mostly food products. We can always consider from two perspectives. On the one hand, we have those countries which are dry and they use a lot of water in their production, but we can also take the other perspective, and that is the consumer perspective. Who consumes a lot of water? And what you consume may not be in your own country, because like in Europe, 40% of the water we use indirectly is not in Europe, but outside Europe. The two concepts are closely connected.
we have a water footprint as a consumer, and since some of the water footprint will be elsewhere, we have what we call the virtual water trade. And virtual water trade means that we not trade water really. We don't bring the water from here to here. No, we bring the product from here to here, but there's water needed to make the products. So that's why we say we have virtual water product from here to here. What we need to do is to make it more sustainable by agreeing on the maximum amount of water that is can be sustainably used in every place, also in time, so that we don't use more than actually is available in a sustainable way. If we agree on that, then we need to allocate the water to different users within that sustainable available amount. And currently we don't do that, so we allocate more water than available, so that's why the water is being depleted. So we need to have what I call water footprint benchmarks. This is the reasonable amount of water that you need for making a product. And if you know the reasonable amount and you know you use much more, you know you can make a target to reduce your water footprint. And this is something that governments should help to have those benchmarks, and companies should be provided with incentives to actually reduce their water footprint. Generally people think water is a local resource, so if it is depleted or if it's polluted, the people have to care there where it happens. Others are not involved. But this is not the case, because we have a global economy where everybody tries to make things cheap as possible, and since water is not being priced at all, so people don't pay for the water. Even if it is very scarce, the last drop of water is used for free. So there's no incentive in the global system to use water more efficient if the water is scarce. So we see all sorts of very strange cases where water is a true global resource being depleted in one place for free to please the consumers in another country. I think we will have to become ready. What I see is that awareness raising continues to happen, so people become more aware of the water, mostly in the countries where water is really scarce, because people see it and it's daily in the news. But there are also places like my own country which is relatively wet, and it costs more time for people to understand that water is a big issue worldwide, simply because it rains too much in our own country, and we don't realize that most of our food is imported from the water scarce places elsewhere. ¿Cuánta agua llevo puesta? Yeah, that's a good question. In fact, it depends a bit on what is the material. Particularly, we know that cotton is very water intensive. So for instance, you don't have a jeans, but a jeans, for instance, will be 10,000 liters for one jeans, or just a cotton shirt will be about 2,500 liters. Or you do have your leather shoes. Of course, this is an animal product in the end, and animals are very water intensive because of the feed they consume during their lifetime and all the water that is required to make the feed of the animal. So altogether, through our clothing also, we will have a big water footprint. Thank you very much. Thank you very much. You're welcome. Ok. Bueno, entonces, más o menos se comprende el concepto. El concepto es sencillo, ¿no? El problema es contar con la información para poderlo calcular, y el objetivo que persigue es, pues, crear concientización sobre lo que es el uso del recurso hídrico. En principio eso es. Y establecer, digamos, umbrales de comparación para que eventualmente un productor pueda establecer medidas en caso de que esté pasado de un determinado umbral. Y los consumidores, a su vez, estén conscientes de lo que impactan distintos esquemas de consumo respecto a la huella. Entonces,
hablando de las metodologías de medición, aquí tenemos una que es, digamos, la más sencilla, que es basada en un concepto abierto. Ahorita explico eso del concepto abierto, pero es la que habla del agua verde, azul y gris. Y si quieren buscar algún tipo de información más detallada, pueden buscar el WFN, que lo que persigue es pues hacer conciencia del uso del recurso. Cualquiera puede llegar, puede buscar la información, puede averiguar cómo es que se calcula y procede. No pasa absolutamente nada, ¿verdad? Profe, Sí, ¿podría explicar un segundo así rapidito como la diferencia entre el concepto de huella de agua y de agua virtual? Creo que decía, es que no lo entendí muy bien, la verdad. O sea, no eh, entendí como la diferencia. el agua virtual es un componente de la huella hídrica, ¿ok? Entonces, hablemos específicamente de un proceso constructivo y hagámonos la idea de que le vamos a medir la huella hídrica a un edificio. Entonces, así rápidamente, ¿qué pensás vos que podría llegar a ser un consumo directo de agua en un proceso constructivo? Directo, ¿verdad? Que no sé, el agua para hacer la mezcla concreto, por ejemplo. O ese Y estilo. si estamos hablando de que es premezclado, ¿cómo lo ves? Y no sé, asuntos de limpieza, por ejemplo. Ok, Probablemente. ahí es donde viene el asunto. Entonces, todo lo que sea de cierta forma relacionado con el emplazamiento donde está el proyecto y todo el consumo de agua que se dé ahí mismo y que pues eventualmente, si lo vemos de la forma más simple que te lo está midiendo el medidor, ¿verdad? El abastecimiento temporal que tuviste que pedir para hacer la construcción, eso es el primer elemento de la huella, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el consumo directo. Ahora, vos hablaste de el agua para hacer la mezcla. Bueno, pero es que esa mezcla bueno, a ver, se puede hacer ahí, por supuesto. Y si es un proyecto pequeño que no da para hacer para tratar, para traer la chompipa, entonces sí, claro, ahí le puedes sumar el agua que consumís para hacer la mezcla. Pero digamos que no estás haciendo ese esquema, digamos que estás haciendo un edificio ya grande, que trae el agua, la mezcla premezclada. Ok, perfecto. Entonces vas a contabilizar como un elemento adicional de la huella hídrica esa agua que está ahí, ¿verdad? Esa agua que trae la mezcla. Pero adicionalmente, hagámonos la idea de que vas a utilizar, es un edificio de varios pisos y vas a colocar un sistema de protección contra incendios que está hecho a base de tubería de hierro, por ejemplo. Y el hierro, la tubería de hierro, no se hace aquí en Costa Rica. ¿De dónde viene? Bueno, puede venir de China, puede venir de República Dominicana, puede venir de Colombia y puede venir de Estados Unidos. Entonces, para fabricar esa tubería, allá en los países correspondientes, se consumió agua. Y hay, digamos, un factor de cuánto se consume por, digamos, por unidad. Bueno, entonces, si querés considerar el concepto de agua virtual, que es otro elemento más de la huella hídrica de ese proyecto, entonces ahí tenés que hacer el cálculo correspondiente de cuánto fue lo que se consumió para producir esa tubería, ¿verdad? Y eso lo integras al cálculo que ya venías haciendo de tu huella directa, de tu consumo directo, de tu consumo indirecto, más adicionalmente un quinto elemento que sería la huella por descarga de agua. ¿Qué podría ser eso? ¿Qué sé yo? No sé,
Todo lo que se hace en limpieza, en lavado de maquinaria, ese tipo de cosas. Entonces, y eso es otro elemento de la huella hídrica. O, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Si vamos a... El ejemplo que dio el profesor, si vas a consumir, si calculamos la huella hídrica de una persona y lo podemos hacer en una base semanal, entonces, bueno, tenemos el consumo directo en su vivienda, que puede ser por consumo propiamente, pero también por aseo, puede ser por preparación de alimentos. Todos esos consumos directos los tenés. Bien, perfecto. Pero adicionalmente a eso, veamos lo que es la alimentación. Entonces, eventualmente puedes, qué sé yo, conseguir o te comes por semana, qué sé yo, algún tipo de, de bebida enlatada, por ejemplo. Y esa bebida enlatada, digamos que es importada. Entonces, la producción, digamos, para producir la bebida, más el agua que se consumió para la elaboración del aluminio, para la manipulación del aluminio. Y esas dos cosas representan, para darte un pequeño ejemplo de todo lo virtual que puede existir, digamos, en una semana de consumo. Eso es agua virtual, agua que no se consumió en el lugar donde vos estás. ¿Ya me sigue más o menos? ¿O le hice el enredo más grande? No, quedó claro. Ok. Les comentaba que hay principalmente dos metodologías. Está la Water Footprint Network, que ese es abierto. O sea, cualquier persona puede llegar a investigar, entender en qué consiste y hacer sus cálculos. Está compuesto por 3 elementos, que es el agua, el volumen de agua de lluvia acumulada en el suelo, eventualmente para lo que es irrigación, o sea, para para producción de alimentos. Está el agua azul, que es el volumen de agua dulce, superficial o subterránea, que se consume y que no se va a devolver a esa cuenca. ¿Mm? Pero tiene la connotación de que es donde yo me estoy desarrollando, donde yo me estoy, donde estoy desarrollando o analizando la actividad específica. Y el agua gris. De hecho, aquí haciendo precisamente por aquí hay un análisis. Ay, ay, ay. Aquí está esta, por ejemplo. Esto es una aplicación de cálculo de huella hídrica basado en esa metodología que les estoy diciendo, ¿verdad? Y pues básicamente está compuesta por la que se evapora, la que se incorpora al producto, que en este caso ni siquiera es un producto tangible, son áreas de proyecto para parques que se aplicaron. En el agua verde, perdón, disculpen, en el agua verde es un indicador de uso, ¿verdad? Que tiene que ver con el consumo específicamente. Y vean, por ejemplo, para lo que se aplicó. Se aplicó para 3 parques. Esto fue en Chile. Pero lo bonito de esta metodología es que en principio no involucra un proceso de certificación ni involucra un proceso de auditoría. Simplemente es una metodología abierta
que permite establecer como primer enfoque un análisis estructurado de cómo determinar una huella, que al fin y al cabo también tiene los mismos componentes que vimos en el video, más o menos, ¿verdad? Pero adicionalmente a eso, aparte, para ver si vemos, es que aquí había un gráfico. Bueno, no, esto se los voy a mostrar en una presentación, más bien. Entonces, pues, lo que quiero mostrar acá es que el concepto de la determinación de huella hídrica, pues, se puede aplicar a un proyecto o a un área completa, dependiendo de los usos que se le vaya a dar. Para proceso de operación, para proceso de construcción o para proceso de operación, de construcción y operación. Uno define hasta qué nivel quiere desarrollarlo. Ahora, la otra metodología es basada en una norma ISO. Es muchísimo más específico. Muchísimo más específico. Establece, bueno, pues 5 componentes. El eslabón de disponibilidad, el eslabón de escasez, que es como un castigo que se le impone al proyecto dependiendo de dónde se están trayendo los productos. Y si son productos que son traídos de países que tienen más presión por el recurso que otros, pues entonces hay un factor que les aplica. Y luego viene los elementos de eutrofización, que ya sabemos qué es eutrofización. Ecotoxicidad, que es introducción de químicos. Esto es de introducción de materia orgánica, esto es químicos, y esto es sobre el terreno, la acidificación sobre el terreno. Les presento esto para que tengan una idea en qué consiste. Tenemos un proyecto de construcción, tenemos digamos, el presupuesto detallado y vamos calculando para el proyecto, material por material, todas las cantidades. Y luego de eso, entonces hacemos una pequeña conversión, porque en general esta metodología, la de certificación basados en una norma, lo que hace es decir, bueno, que entonces, ¿cuánta cantidad de tubería utilizo yo por metro cuadrado de esa construcción? ¿Cuánta cantidad de vidrio utilizo por metro cuadrado? Entonces, utilizo como punto de referencia, en este caso, se decidió hacerlo así por metro cuadrado. Y una vez que se tiene eso, entonces se procede a hacer totalizaciones de agua. Tengo que conocer la procedencia de cada material para finalmente llegar y hacer la cuantificación por cada uno de estos elementos, por cada material, determinar la huella. Eso al final tiene una forma. Y es esto que está acá. Entonces, se hace pues se determina la huella de acidificación, la de eutroficación, la de ecotoxicidad,
la de agua de consumo directo y la del agua de escasez. Y bueno, y se hace la determinación correspondiente. Cuando les hablaba del factor de castigo, dependiendo del lugar donde se estaba trayendo el material, entonces, ojo, este es el factor de castigo con China, con Chile, Costa Rica. Ya a nivel mundial, cada país tiene establecido ese factor de castigo, ¿verdad? Estados Unidos, Corea, Trinidad y Tobago, Unión Europea, por ejemplo. Y lo cierto del caso es que es un proceso que no requiere, digamos, no es un proceso de muchísimo conocimiento técnico, pero sí es muy laborioso a nivel de cálculo, porque implica y demanda una gran cantidad de información de los suplidores. No es cualquier proyecto de infraestructura o de construcción en donde los suplidores están dispuestos a dar la información. Eso es pues una de las limitaciones que tiene la determinación de huella hídrica bajo la norma, bajo el esquema de la norma. Ahora, debo decir que el país, nuestro país, Costa Rica, optó por el esquema de determinación de huella hídrica basado en la norma 14.046, creo que es esta, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que es un buen puño de cálculos los que hay que hacer. Y adicionalmente a eso, está separado. Siempre piden que se separe. Por un lado, para lo que es la fase constructiva, ¿verdad? Y en la fase constructiva es mucho más simple, porque ahí quito los materiales y solamente utilizo el consumo directo, ¿verdad? Y eventualmente, digamos, lo que es el consumo de combustibles tiene una huella hídrica también, entonces eso contabiliza. Entonces aquí se calcula igual. Pero lo cierto del caso es que si uno lo quiere hacer a nivel comparativo, nos vamos a dar cuenta que en el proceso constructivo, pues obviamente lo que es el consumo directo va a ser lo más importante, sin duda alguna. Y en el proceso ya propiamente de lo que es la internalización de los materiales, pues es muy interesante porque aquí podemos identificar cuáles son los materiales que eventualmente nos pueden generar la huella hídrica más importante cuando se hace la sumatoria de todos los elementos. Y eventualmente eso como resultado nos puede dar, si lo analizamos y si hay, digamos, algún tipo de apertura, pues eventualmente nos puede permitir hacer cambios de material por otros que sean pues menos demandantes a nivel de huella hídrica. Ahora, esto es importante solamente tenerlo presente en el sentido de que, bueno, aquí se puede ver cómo es el tema de la disponibilidad, de cierta forma, del agua y dependiendo de dónde viene el material, pues así tiene más presión o le aplica más escasez. Entonces, ¿qué es lo que busca? Bueno, se puede plantear de dos maneras. Uno, en términos de un uso eficiente del agua, en términos de cantidad de metros cúbicos de agua por unidad de producto, por metro cuadrado de construcción, como quieran verlo, dependiendo de lo que estemos analizando. O por productividad, que tal vez puede ser el inverso, que es la unidad de producto por metro cúbico de agua. Parecido a cómo se ve lo que es el rendimiento de un vehículo cuando estamos hablando de su consumo. En algunas ocasiones vemos que es, por ejemplo, cantidad de litros por kilómetro recorrido y en otras ocasiones es más bien, y además eso es cantidad de litros por cada 100 kilómetros recorridos, así es como se maneja más o menos el consumo. Pero en otros casos también se utiliza
al revés. Entonces, ¿cuánto es lo que cuesta el kilómetro recorrido? Poniendo en cuenta o tomando en cuenta que ese litro de combustible tiene un costo. Entonces, que está acá, generalmente lo que va a tener involucrado es un costo del recurso hídrico. En general va a terminar dando unidad de producto por unidad por dinero. Bueno, esto era lo que vimos así rápidamente en el informe. La huella hídrica tiene dos componentes, la directa y la indirecta. Ya eso, digamos, en atención a la pregunta que me hicieron, más o menos quedó claro. Pero al mismo tiempo, cada uno de esos compartimentos, el directo y el indirecto, tiene subcompartimentos. Ambos tienen huella gris, ambos tienen huella azul y ambos tienen huella verde. Cuando nosotros hablamos siempre de nuestro consumo, siempre nos concentramos en este elemento. Pero ojo que este elemento es solamente uno de los 6 elementos que componen toda la huella hídrica, basado en el concepto de abierto, ¿verdad? No basado en el concepto de la norma certificable. Entonces, es más que todo como para que se haga ver que tendemos a solamente concentrarnos en esto cuando estamos hablando de los consumos que reporta acueductos y alcantarillados, por ejemplo. Es esto lo que estamos, obviamente es esto lo que estamos considerando, pero no estamos considerando todo lo demás. Eso es lo interesante de la huella hídrica, que da una visión un poco más amplia de lo que son los consumos. La evaluación en general siempre va a estar compuesta indistintamente de la metodología, al menos de 4 fases, que es el establecimiento del alcance, obviamente el objetivo, el alcance, cuáles van a ser mis umbrales, mis límites espaciales de análisis, la contabilidad, que viendo el ejemplo que les di del proceso del proyecto de construcción, bueno, es hacer todo esa carpintería, ¿verdad? Hacer todo el cálculo de todos los materiales, de todo el agua que cada material demanda, inclusive si fuera el caso, hacer la subdivisión por cada uno de los componentes que estén contenidos. En este caso podemos hablar de los componentes directos, indirectos, verde, gris y azul. Y luego de tener esa contabilidad y hacer el cálculo, entonces hacer posteriormente lo que es el análisis. Y finalmente, en función de ese análisis, hacer una propuesta de mejora, que pueden ir en todas las líneas que ustedes se pueden imaginar. Cambios de materiales, cambios de prácticas y usos en el uso del recurso directo, o procesos de reutilización de agua, qué sé yo, ¿verdad? Todo depende del caso que se esté analizando. Lo que les hablaba de la unidad funcional, hay muchas formas de medirla. Volumen de agua por unidad de masa, por unidad de enero, por parte producida, por energía, por metro cuadrado. ¿Alguien me habló? No. Pero una vez más, depende mucho de lo que estemos analizando, de lo que estemos midiendo. Entonces, volviendo otra vez al esquema simple, tenemos el concepto de la parte verde, la parte azul, la parte gris, entendiendo de que la huella tiene digamos, una dimensión temporal y una dimensión espacial. Y dependiendo de qué estemos analizando, pues puede ser relevante o no eso. Digamos, si estamos hablando de un proceso constructivo, de pronto la dimensión temporal
deja de perder importancia o pierde importancia, y más bien lo que empieza a ser más importante es el tema espacial. Y en términos generales, para las construcciones tiende a ser así. Pero por el contrario, si estamos haciendo un análisis para una persona, el tema temporal es fundamental, porque es cuánto se consume por día, por semana o por año, ¿verdad? O por todo por toda su vida, ¿verdad? Eventualmente. Bueno, esto ya se los comenté. Entonces, la huella hídrica verde está relacionada con el agua que está incorporada al producto. El agua azul es el agua que es incorporada al producto, pero que no retorna a la cuenca correspondiente, ¿verdad? Y finalmente el agua contaminada, que es la huella gris. Para un producto, aquí tenemos el producto y aquí tenemos todos los subprocesos que tienen que pasar para generar el producto correspondiente. Y en cada uno de esos procesos tenemos una huella de agua. Entonces, la huella de agua para obtener este producto que está acá sería la sumatoria de todas las huellas correspondientes entre el total de productos producidos. Y esa es la huella de agua por producto. Pero eso es dentro de mi proceso productivo. Ahora, si yo incluyo los demás productos que son necesarios para producir el producto inicial que estoy analizando, entonces ahí tengo que hacer un análisis adicional. Entonces, lo que calculé en el punto anterior, más todos los productos relacionados, todas las huellas relacionadas con los consumos indirectos que se tienen. Y esos consumos indirectos, a su vez, pues generalmente tienen un factor de corrección o un factor, digamos, de adaptación según sea digamos, el producto que se tenga. Qué sé yo, por ejemplo, si yo estoy produciendo, son las unidades de consumo, ¿se acuerdan de las dotaciones? Entonces, para producir cierto bien, tengo una dotación de tantos metros cúbicos por producto. Entonces eso eventualmente no es lo mismo para todos los componentes que componen el producto original. Entonces, tenemos el elemento de la fracción del producto y por otra parte tenemos el elemento de la relación de corrección del costo como tal. Entonces, con eso, eventualmente, entonces ya, además de tener la huella, pues puedo tener el insumo del monto de dinero. Igual, esto es algo que puede tener un grado importante de análisis de economía ambiental, porque eventualmente ese costo por metro cúbico puede incluir el costo de la producción de agua como tal, lo que nos cuesta producir el agua, digamos, de consumo, y eventualmente puede, según el desarrollo que tenga cada país, incluir un costo adicional por conservación, por degradación, por lo que sea. Para que tengamos unas referencias por ahí, en términos de huella de agua, para 1 kilo de trigo, 1 metro cúbico de agua. Para 1 kilo de arroz, 3 metros cúbicos de agua. Para 1 kilo de leche, 1 metro cúbico de agua. 1 kilo de queso, 5 metros cúbicos de agua. Carne de cerdo, 5 metros cúbicos de agua. 1 kilo de carne de res, 15 metros cúbicos de agua. En general, global, promedio.
siguiendo con algunos datos, una taza de café equivale alrededor de 140 litros. La huella hídrica de Suiza es alrededor de 1.682 metros cúbicos por año, por persona, pero de esa huella el 79% es virtual. Por el contrario, en el caso de Colombia, la huella es 800 metros cúbicos por año, pero el 23% de esa huella es virtual. Y eventualmente, digamos, como punto de comparación, aunque hay países que tienen una huella todavía más grande que la de Estados Unidos, lo cierto del caso es que siempre se utiliza Estados Unidos como un elemento de comparación. Más que todo porque, bueno, por sus hábitos de consumo, pues se tiende a tener el concepto de que es altamente consumista y consecuentemente sus huellas son altas, pero puedo decir que Qatar tiene una huella hídrica como país altísima, mucho más grande que la de Estados Unidos. Las huellas hídricas pueden también medirse para fuentes de energía. Nótese aquí, bueno, las no renovables, nótense aquí la huella global, o sea, es promedio. Ojo la eólica, ojo la hidráulica, ¿verdad? Ahí es donde de pronto las cosas pues, se ven con un contexto diferente, ¿verdad? Un equilibrio. Bueno, la huella hídrica de la generación hidroeléctrica, bueno, y siempre hemos visto que la generación hidroeléctrica pues, nos genera una huella de carbón muy baja, ¿verdad? Pero si lo vemos con respecto a la huella hídrica, pues ya no es tan baja. Compárenla con todas las demás. Lo cierto del caso es que hay que tener presente el contexto en donde se mide. En un país como el nuestro, de pronto este aspecto no nos afecta tan fuertemente por el tema específicamente de la condición de escasez que tiene el país, que tiene un factor muy, muy pequeño, ¿verdad? Y por otro lado, el impacto que genera a nivel de huella de carbón, la generación térmica es muchísimo más importante. Bueno, y lo hemos visto entonces por producto, inclusive se va a ver por nación, por país, y se puede ver también por consumidor final. Y ahí, nuevamente, pues, dependiendo de lo que estemos analizando, pues implicará los aspectos de volumen, dónde, cuándo y el tipo de huella. Entonces tenemos un encadenamiento de procesos en donde si yo tengo aquí el consumidor y aquí está mi consumo directo de agua, aquí está mi agua gris y esto que estamos viendo aquí es el agua verde, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como la indirecta. Y eventualmente, si lo estamos analizando dentro de nuestro mismo territorio, es indirecta pura, por decirlo de alguna manera. Si lo estamos considerando fuera de nuestras fronteras, con traslados transatlánticos o lo que sea, eventualmente ahí tenemos todavía más claramente definido o entendido lo que es la virtual. Pero ojo que cada uno de los actores también tiene su consumo ¿cómo es que se llama? De agua azul, agua gris, correspondientemente. Y ojo que aquí en el agricultor, aquí es donde se incluye el agua verde.
Ahora, si uno quisiera, podría llevar el análisis hasta a nivel de país. ¿Y cómo es que se hace el cálculo? El consumo directo, la importación y la exportación. Así es como en términos generales se debería hacer. Vean acá que, una vez más, el uso de agua del país, por deformación, estamos acostumbrados a verlo como el esquema propiamente de consumo directo. Pero va más allá de eso, ¿verdad? Es la producción como tal. Pero adicionalmente tenemos todo lo que son los consumos, la exportación y los totales, ¿verdad? En principio, este es el elemento que nos daría, o este punto de la matriz es el que nos daría el balance de agua virtual completo. A manera de comparación, vean esta tabla. Huella hídrica nacional, pero visto solamente desde la parte del consumo o visto desde la perspectiva completa de la producción. Aquí incluye lo que es exportación e importación. ¿Ven? Creo que el video es claro en hacer énfasis, y esto creo que lo hemos visto también en otro momento, en que el consumo propiamente de agua es un porcentaje o que equivale a un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la huella hídrica. Y que principalmente el mayor porcentaje de la huella está relacionada con la producción agrícola, donde sea que se dé. Esto es un poco lo que se dice y lo que hizo ver el creador del concepto respecto a establecer umbrales de comparación. Digamos que esta línea equivale al promedio mundial con respecto a lo que es la huella hídrica por persona. Y eventualmente sirve para poder hacer la comparación correspondiente, inclusive aquí pues con las distintas las composiciones que tiene cada uno de los países a nivel promedio. Pero ojo que sí es muy importante ver o ver que uno de los principales componentes de esas huellas está relacionado con carnes, sin que eso se le quiera dar una connotación mala, pero sí es cierto que como un elemento, un criterio objetivo, es que efectivamente la carne, la producción de carnes tiene asociada una huella hídrica importante. Aquí también como otra línea, como para que tengan una idea de cómo está distribuida la huella en el mundo, aquí tenemos este mapa de huellas hídricas, en donde efectivamente pues hay realmente pocos países que están por debajo de una huella hídrica de 1000 metros cúbicos en términos anuales. Bueno, esto yo creo que también ya es llover sobre mojado con respecto al tema específico del impacto que tiene el consumo agrícola. Pero por otro lado, eso es algo que no se puede detener. O sea, no es una cuestión que haya que
que analizar desde el punto de vista de eliminación, sino más bien de cambio de prácticas. Ahora bien, específicamente en nuestro país, el último dato que se tiene de un documento oficial es el Estado de la Nación del 2015 y establece que en términos generales nuestra huella de agua por habitante anda en el orden de 1.500 metros cúbicos por año. Pues marginalmente encima de lo que es el promedio mundial. Igual para una empresa se puede hacer, ni siquiera por producto, para una empresa como un todo se puede hacer también, siguiendo la misma metodología. Y ahí el tema es, como les decía, al igual que para un proceso constructivo, es lograr llegarle al detalle de los datos, ¿verdad? Y aquí está también dividido tal y como lo mostré en el otro caso, ¿verdad? Tenemos una operación que es el consumo directo y una operación indirecta, y cada una de estas está dividido también por su componente verde, azul, gris, en cada uno de ellos. Un ejemplo, aquí rápidamente, para que lo vean, la comparación que se hizo en ese estudio para lo que era margarina y para lo que era té. Y nótese que entonces hacer el cálculo completo, no se contabilizó la gris, pero nótese entonces aquí la verde para ambos casos y la azul para ambos casos. Para eso es para lo que sirve realmente la huella, ¿verdad? Para poder, a partir del análisis correspondiente, tomar las decisiones que se consideren para mejorar la condición. Ok, un concepto un poquitito distinto es la huella ecológica, y estoy seguro que ustedes la han oído mencionar un montón de veces, tal vez no con este nombre, pero sí estoy seguro que la han oído mencionar. Porque, bueno, generalmente se hace énfasis en a esta huella en el Día del Planeta, en donde se dice que, bueno, que ya la humanidad está consumiendo 1.6 veces el planeta, y que ya se consumió más de lo que tenemos disponible. Así que probablemente ese concepto sí lo han oído. Lo interesante con la huella ecológica es que a diferencia de la huella de carbono y a diferencia de la huella hídrica, que una es en toneladas de CO2 equivalente y la otra es en metros cúbicos de agua, equivalente también por decirlo de alguna manera, esta huella ecológica está en función de metros cuadrados. Y lo que hace en pocas palabras es determinar toda el área necesaria que necesitamos para vivir. Pero tiene ciertas connotaciones. Relaciona, o lo que trata de determinar es la capacidad de carga que tiene una determinada zona, ¿verdad? Y esa capacidad de carga está relacionada con todas las actividades que nosotros generamos. Y ciertamente o sea, pensar que todas las zonas tienen las mismas características es una simplificación bastante burda. Pero lo cierto del caso es que para un esquema de simplificación, pues se hace de esa manera. Lo que pasa es que hay zonas que tienen mayores condiciones o mejores condiciones para aceptar cierto tipo de residuos,
o tienen condiciones en donde por sus recursos pues, son más ricos y eventualmente eso puede hacer que varíe el cálculo de la huella. Esto era lo que les decía con respecto al concepto del planeta como tal. A partir de cierto momento, entonces se ha venido midiendo, ¿verdad? Es una estimación de cuántos metros cuadrados se están ocupando en función de la población mundial. Igual, al igual que en la huella de carbono y al igual que en la huella de agua, lo cierto del caso es que se puede aplicar para el planeta, para una persona, para una empresa, ¿verdad? Es escalable. Igual, así como el concepto de la huella hídrica fue desarrollado por el profesor Hoekstra, el concepto de la huella ecológica fue desarrollado por un economista que van a oírlo hablar ahorita. For just $67, you can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera or use Hello, San Francisco. This awesome planet is full with life and covered with diverse ecosystems. And the people living on this planet are technological wizards. They have built spacecrafts to take the largest selfies ever of themselves. And if the resolution was a bit higher, you would see them wave. And these people, very much like you and me, are incredible.
pero tiene un truco detrás, y es que noten que sí es cierto que habla de los recursos que se ocupan en términos de metros cuadrados y impone, digamos, cuestionamientos sobre los patrones de consumo. Veamos esto, por ejemplo. Una familia italiana, $260 por semana para adquirir esa cantidad de alimentos. Y una familia alemana, $500. Y una familia estadounidense, 342. Y una mexicana, 189. Y una peruana, 32. Y una familia en Namibia, $2. Entonces, de pronto, pues sí, claro, es evidente que no es solamente la condición del terreno, sino también otras condiciones que afectan o que tienen que ver con propiamente la zona en donde estamos. Las huellas ecológicas a nivel país han venido midiéndose. Y aquí tienen, digamos, un ejemplo de algunas que se han ido midiendo. La nuestra también por ahí anda. Les recomiendo que revisen el Estado de la Nación 2015, que fue el último informe realmente que tenía un enfoque de corte ambiental, o que por lo menos se preocupó por tocar algunos datos al respecto. Entonces, ¿en qué consistía la huella ecológica? Bueno, como ustedes pueden ver ahí, es la superficie para producir los recursos que se consumen, más la superficie que se requiere para disponer los efluentes y adicionalmente la superficie para conservación de biodiversidad. Entonces ya cuando lo ven desde esa perspectiva, ya dejó de ser tan fácil, no es tan fácil, ya tiene otro montón de implicaciones. Entonces, digamos, los insumos, aquí tienen ejemplos: la producción de alimentos, los forrajes, la madera, que no precisamente tiene que ser para mantenerse caliente, es madera porque se ocupa para muchas otras funciones. Productos pesqueros, el área para las necesidades sociales, la energía y la conservación de biodiversidad. Esto fue básicamente el ejemplo que dio el expositor, y obviamente pues ese es el umbral que establece de comparación. Así es como se determina. El problema es más bien lo que implica en términos de área las descargas. Todavía el cálculo para lo que son los recursos se puede medir un poco más, pero las descargas tienen una implicación importantísima de cómo se mide, porque son descargas atmosféricas, descargas líquidas y descargas sólidas. Entonces, vean que ya el análisis vuelve a ser un poquitillo más complejo. Aquí tienen un mapa de huellas ecológicas reciente, relativamente reciente. Y bueno, vean, aquí por aquí andamos nosotros. Estamos allá por 1.6 por ahí, más o menos. Pero en términos generales, los países africanos, por las características que tienen, digamos, las condiciones de pobreza en términos de consumo, hacen que su huella ecológica sea baja.
Y bueno, una comparación en términos de huella ecológica global. Si todos viviéramos con un estilo de vida de X país, alrededor de 5.4 planetas, si todos viviéramos igual que el estilo de vida promedio estadounidense, en México 1.3.4, el británico 3.1, el afgano 0.02 y aquí en Costa Rica andamos en el 1.5. Y tal vez ahí solamente como para que lo tengan en el radar, la huella ecológica ha tenido sus variaciones y nuevamente varía por condiciones económicas, impactos, condiciones, digamos, de recesión, lo que sea, ¿verdad? Pero lo más particular acá es que la biocapacidad, pues, viene en disminución. Y viene en disminución más que todo por el abatimiento de la frontera agrícola que tenemos como país, que tiene una relación directa con el aspecto de la planificación del territorio, que yo les he hecho énfasis en eso, que la planificación del territorio es bastante limitada en nuestro país. Entonces, por eso es que se logra ir viendo que hay una disminución de lo que es la biocapacidad. Por eso es que en muchas ocasiones yo he hecho énfasis en que si hay algo que puede ejercer un impacto positivo, es la planificación del territorio en nuestro país. Tiene muchas condiciones y muchas, podría llegar a dar impactos importantísimos a nivel de la biocapacidad, a nivel de la economía como tal, generando centros urbanos polifuncionales, concentrados, bueno, tiene un montón de virtudes. Entonces esto en principio es el tema de huella ecológica. Y déjenme ver una cosa porque quiero ver. No me va a dar tiempo hoy. Así que voy a empezar un poquitito la huella de carbono y los ejercicios los vamos a hacer la próxima sesión. La huella de carbono, esta tiene una particularidad y es que vean que la huella hídrica, pues todas las huellas tienen la orientación de que sirva para hacer contabilidad, ¿verdad? Para poder medir. Está bien. En el caso de la huella hídrica, pues ciertamente ahí se ha ido determinando más o menos un umbral, ¿verdad? Ya vimos cómo se determina el umbral en la huella ecológica, pero la huella de carbono, tal vez lo que podemos decir es que esta como tal no tiene un umbral, sino que su forma de relación está más vinculada a aquel cambio de temperatura relacionado con 1.5, 2, 3 grados de diferencia. Esta tiene una pequeña diferencia con eso. Y está relacionada con los gases de efecto invernadero. Eso al principio lo vimos, digamos, en lo que eran temas de problemas ambientales globales, vimos el tema específico de la introducción del dióxido de carbono en la atmósfera. Y lo que se persigue con la huella de carbono es tratar de unificar todas las emisiones a una unidad que pueda ser manejable. Por eso se utiliza huella de carbono. Pero eso no quiere decir que no se tenga que corregir también, porque si bien es cierto, son emisiones que son producidas por eventualmente motores de combustión interna, también está relacionado con prácticas agrícolas y con otro montón de cosas. Lo que pasa es que dependiendo del
la molécula emisora, entonces se ajusta. Que creo que eso también lo vimos en algún momento. Por ejemplo, si estamos hablando de una emisión de dióxido de carbono, entonces el factor de ajuste es 1. Pero si estamos hablando de que es una emisión de metano, o sea, CH4, entonces el factor de corrección para convertirlo en dióxido de carbono varía. ¿Okay? La huella de carbono, de cierta forma, pues claro que está relacionada con el ciclo que hemos visto, ¿verdad? Con el ciclo de carbono. Y tengamos presente que pues siempre hay un ciclo que se está dando. Y uno de los principales elementos que fijan dióxido de carbono en el mundo son los océanos. No podemos dejar de ver eso. Los océanos son un reservorio gigante de dióxido de carbono. Pero ese mismo reservorio siempre está en equilibrio con todo el ciclo de carbono de todo el resto del planeta. Entonces, tenemos distintos medios que la atmósfera, los seres vivos en su proceso de respiración generan dióxido de carbono. Hay regiones de hielo y nieve que también fijan y liberan. Y tenemos el suelo como tal y el océano. ¿Ok? Esto era lo que les comentaba y eso es solamente como para hacer un repaso rápido. Acuérdense que tenemos todas estas emisiones típicamente y claramente analizadas. Pero lo que pasa es que cada una de estas tiene un factor de corrección, que es este que ustedes ven acá. ¿Ok? Entonces, todo va a tender a establecer las cantidades de dióxido de carbono equivalentes. Algunas de las emisiones de carbono que ya pues nosotros tenemos identificadas y que conocemos, está pues obviamente los motores de combustión interna, la producción de cemento, deforestación, ganadería, ¿verdad? Y lo cierto del caso es que, bueno, se le achaca a las actividades propiamente antropogénicas un 22% de las emisiones de dióxido de carbono. Aquí está factores de emisión por el material correspondiente. Ojo con la electricidad, ¿verdad? Y vean que habíamos visto el tema de la huella hídrica. Vean el factor de emisión de electricidad cuando estamos hablando de kilowatt hora. En el sentido propiamente, cuando hablamos de esto es de electricidad de generación hidroeléctrica, ¿verdad? Vean la diferencia. Como ejemplos también aquí tenemos otros factores de emisión para lo que es producción de cemento, cal, vidrio. Esto yo creo que ya ustedes lo han visto, se los he dicho en reiteradas ocasiones. Entonces, bueno, ¿qué es la huella de carbono? Pues es una medición de cuánto se emite dióxido de carbono a lo largo de todas las actividades y funciones que hacemos. Igual se puede hacer por persona, se puede hacer por producto, se puede hacer por empresa y se puede hacer hasta por nación. Tal vez acá bueno, vamos a hacerlo, vean. Hagamos lo siguiente. Voy a pasarles aquí en el chat. Les voy a pasar estos vínculos. Ahí están esos vínculos. Y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a
dividir este grupo en 3. No para que trabajen en grupo, sino para que a los que les toca en un determinado grupo, en el grupo 1, van a calcular huella hídrica, el grupo 2, huella ecológica y el grupo 3, huella de carbono, utilizando esos vínculos que están ahí. ¿Ok? Y démonos unos 10 minutos para que entren. Entonces recuerden, el que está en el grupo 1, huella hídrica. Huella ecológica en el grupo 2 y huella de carbono en el grupo 3. Recording in progress. Recording stopped.
Recording in progress. De yo hable y hable y hable y tenía el micrófono apagado. Siempre Vean, pasa esto. vean, la dinámica es, no lo tienen que hacer en grupo, ¿verdad? Sino que cada uno pues entra al vínculo número 2, el segundo vínculo que venía y lo llenan. Traten de llenarlo, a ver cómo les va. Y la idea es que ya después, dentro de un ratito, ya dentro de unos 5 minutos, 5 o 6 minutos, ¿cómo es que se llama? Los convoco para que me den los resultados. Eso es una cuestión bastante sencilla. Ok, llenar como el formulario ahí en inglés. Sí, sí, no es un formulario, realmente es una Como, calculadora, igual así. pero Sí, sí. Sí. listo. Esto. Ok. Recording stopped.
Recording in progress. ¿Ya están todos por ahí? Sí, profe. Profe. Ok. Entonces, vamos a ver. Entonces viene la gente que estuvo trabajando con la parte de huella hídrica. Voy a pedirles que me hagan el favor de pasarme sus resultados por medio de esto. A ver, utilicen el dispositivo, un dispositivo que tengan y entran con el QR ahí y me van poniendo qué fue, cuánto les dio la huella hídrica. Esa huella hídrica es en base anual. ¿Qué más? ¿Nadie más? ¿A dónde? ¿Cómo? Ah, es que, voy, profe. Hay que escanear el QR. Correcto. Necesito por lo menos 5 resultados. El profe, un momento que lo cerré y se me fue. Uy, ¿qué fue eso? No puede ser. Profe, Sí. es que yo no podía enviar el resultado porque es que tengo muy mal internet y no me carga la página en el cel. Ay, lo siento. Bueno, se hace lo que se puede. No hay problema. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la parte de la huella hídrica? En principio se manejaba alrededor de unos 1,500, 1,600 metros cúbicos anuales, ¿verdad? Ahí el tema es que ciertamente me está matando aquí el punto, pero debo suponer que, bueno, aquí me están poniendo litros. Sí, digamos que, digamos que es un consumo bastante responsable, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Bueno. Y ojo, que es importante y es interesante porque ya aunque sea así como lo están haciendo rápidamente, sin mucha cosa, el punto acá es que ya tenemos un valor, un umbral de comparación y eso es importantísimo, importantísimo. Y eso lo muestro más que todo para que se den cuenta que el tema de la medición, de la contabilidad es importante. Muy bien.
El segundo equipo, el equipo de la huella la huella ecológica. Hagan lo mismo, a ver, ¿cómo les fue? Ah, muchacho. Ahí tiene, bueno, no importa. Puede hacerlo, ¿cómo es que se llama? Entrando al sitio. Ajá. ¿Quién más? ¿Nadie más? Ok, se repite el 3.25. El esquema es un poco más cuadrado ahí. Ajá. Bueno, nótese que demuestra de cierta forma, y otra vez comparándolo con el 1.6, es como para replantearse algunas cosas, ¿no? Y que conste que la encuestita, pues, hace un montón de preguntas y hace un montón de cálculos internos que eventualmente no completamente representan nuestro país como tal. Y estoy claro de eso, ¿verdad? Pero bueno. Y finalmente, la gente de huella de carbono. Vamos, vamos, no sean tímidos. Voy, profe, un toque. .8 toneladas de CO2. Pues yo sí quiero hacerlo, pero no cargue. Ya casi. Eso está como más, es igual, el sistemilla probablemente es más, más orientador, ¿verdad? Y tiene poco esquema para perderse. Pero bueno, ahí tienen, ¿verdad? Eventualmente tendrá que ver un poco si utiliza mucho el vehículo o no, ¿verdad? Profe, bueno, yo no sé si tiene, bueno, me imagino que es por el tamaño de la casa, pero como el asunto de los bombillos también pesa mucho, me imagino, porque Correcto, sí, se lo ha dicho. porque por ahí decía que era como que la media eran 5 toneladas y bueno, a mí me salió, pero andamos parecidos, 8.700 y resto. Ahí está. Y en general hay cosas en las que no aporto casi nada, digamos, Ujú. pero en eso sí. Una vez más, aquí el punto es vean lo importante de la contabilidad. El tema de las huellas, y yo sé que al principio, cuando vimos este asunto, en particular, el tema de la huella hídrica, pues uno puede llevar el análisis de las huellas al nivel de detalle, a nivel de complejidad que uno quiera. Es más, les voy a contar, para poder uno entrar y hacer ¿cómo es que se llama? El análisis de huella hídrica con ecotoxicidad, se necesita un simulador. Y de hecho, yo para poderles mostrar esos grafiquitos, tuve que hacer una simulación, porque ponerme a calcularlo uno por uno me da Navidad, por cada uno de los grupos de materiales que tiene un proyecto, ¿verdad? Pero, indistintamente de eso, eventualmente sí es importante hacer ver que, uno, el tener la contabilidad permite controlar.
de manera automática. Y dos, al tener la contabilidad, poco a poco se va estableciendo cuál es la norma, qué es lo que normalmente se debería dar. Entonces, muchachos, pues quedaríamos por aquí el día de hoy. Que pasen buena noche y nos vemos.